Mi mamá me presentó como su sobrina en plena Nochebuena. No fue confusión ni nervios. Le había dicho a su prometido rico que no tenía hijos. Me llamo Daniela, tenía 21 años cuando pasó. Estudiaba psicología en Guadalajara y vivía en una residencia estudiantil. Mi mamá, Rocío, seguía en Morelia, en la casa donde crecí, la misma donde mi papá murió de cáncer 2 años atrás. Desde que él se fue, nada volvió a sentirse igual. Al principio pensé que mi mamá estaba tan rota como yo. Lloraba en la cocina, miraba la silla vacía donde mi papá desayunaba. Pero después empezó a salir con hombres demasiado pronto. Pablo, luego Ricardo, después alguien cuyo nombre ni siquiera aprendí. En nuestras llamadas ya no preguntaba por mis clases, solo hablaba de sus citas. Yo respondía lo mínimo y por dentro me alejaba cada vez más. Empecé a llamarla menos, a inventar pretextos para no ir a Morelia. Ella también se alejó de la familia extendida, de los hermanos de mi papá, diciendo que verlos le dolía. Después entendí que así le fue más fácil inventarse una vida sin testigos. El verano anterior a esa Navidad, la visité una semana. Se la pasó pegada al teléfono con un hombre llamado Damián. Cree que me veo de 35, me dijo orgullosa. Tenía 47. Me dio vergüenza verla empeñada en borrar su historia con mi papá. Cuando llegó diciembre, decidí darle una sorpresa. Compré un boleto de autobús de último momento, sin avisar, cargando una vela envuelta como regalo y una esperanza tonta de encontrar a mi mamá como antes. Llegué de noche. Había 3 coches afuera de la casa, el de mi mamá y 2 que no reconocía. Entré con mi llave. La casa olía a ponche y canela, decorada como para visita importante, pero nuestras fotos habían desaparecido de las paredes. Ni mi graduación, ni la foto de mi papá conmigo en el patio. En la sala encontré a mi mamá sentada junto a un hombre mucho más joven, con el brazo alrededor de sus hombros. Una pareja mayor, vestida elegante, ocupaba el otro sillón. Mi mamá se puso pálida al verme. El silencio se extendió eterno. «Ella es Daniela, mi sobrina», dijo finalmente, con voz demasiado aguda. «Mi sobrina». La palabra me atravesó. Me arrastró a la cocina. «¿Qué haces aquí? No avisaste». «Quería darte una sorpresa, mamá». «No me digas así», susurró. Le dije a Damián que no tengo hijos. Es un hombre importante. Tiene dinero, una empresa. No puedo arriesgarme a perderlo. Estaba atrapada en Morelia esa noche, sin plan, con las corridas de autobús llenas por Navidad. Acepté fingir, no por ella, sino porque no quería una escena en plena Nochebuena. La cena fuese insoportable. Tuve que corregirme cada vez que quería decir mamá y decir tía Rocío en su lugar. Damián habló de su empresa de inversiones, de clientes en Monterrey. Sus papás asentían con orgullo, aunque algo en ellos se sentía extrañamente ensayado. Esa noche, mi mamá me anunció con total naturalidad que había puesto a los papás de Damián en mi cuarto y que yo dormiría en el sofá, cama de la sala. Mi cuarto, donde mi papá me leía cuentos, donde lloré tras su funeral. No dormí esa noche, mirando las luces del árbol reflejadas en el techo. Al mediodía siguiente, inventé una excusa para regresar temprano a Guadalajara. Vi el alivio en los ojos de mi mamá cuando insistí en irme. «Gracias por ayudarme», murmuró en la puerta. «No te ayudé, solo no quise hacer un escándalo en Navidad». En el autobús de regreso recibí su mensaje. «Gracias por seguirme el juego, eres una buena hija». Me quedé viendo esas palabras hasta que se me nubló la vista. 2 semanas después llamó con una noticia. Se casaba con Damián en marzo. Algo íntimo, solo ellos y los papás de él. ¿Y yo?, pregunté. Silencio. «No puedo invitarte, Daniela. Damián todavía no sabe de ti. Si apareces, se arruina todo». Colgué sin despedirme. Bloqueé su número, borré sus fotos. Pasé ese verano con la familia de mi amiga Valeria cerca de Pátzcuaro, quienes me trataron sin hacer preguntas incómodas, dándome un cariño que solo me recordaba lo poco que esperaba ya de mi propia madre. Pasaron 3 años. Terminé la carrera, conseguí trabajo en un centro comunitario de salud mental, renté un departamento pequeño en Guadalajara. En las paredes coloqué una sola foto. Mi papá enseñándome a tal andar en bicicleta, y ambos despeinados y felices. La llamada llegó un martes de octubre. Era mi tía Consuelo, prima de mi mamá. «Traté de localizar a tu mamá, pero no contesta. Me llamó pidiendo dinero. Dijo que tenía deudas fuertes. Le conté la versión corta. La Nochebuena, la mentira, la boda sin mí». «Esa no es la Rocío con la que yo crecí», dijo sorprendida. 2 semanas después mi mamá llamó desde un número desconocido. Accedí a verla en una cafetería. El cambio me golpeó. Había envejecido 10 años en 3. Canas nuevas, ropa buena pero pasada de moda, como fingiendo sostener una imagen que ya no podía costear. «Damián me engañó», confesó. «Me hizo firmar préstamos, contratos falsos de inversión, poniendo la casa como garantía. El dinero se lo mandaba a otra mujer en Mérida,
con quien llevaba tiempo antes de conocer a mi mamá. La deuda ascendía a casi 3 millones de pesos. Cuando lo confrontó, desapareció por completo. Cerró su oficina, cambió de número. Ni siquiera sabía si sus supuestos papás habían sido parte de la mentira. Los bancos están encima de mí, continuó. Puedo perder la casa de tu papá. Esa frase me dolió profundamente. No uses a mi papá para pedirme que pague tus mentiras. Respondí. Me pidió ayuda directamente, firmar con ella, buscar opciones. No puedo ayudarte, mamá, y aunque pudiera, después de lo que me hiciste, no quiero hacerlo. Empezó a llorar. Antes ese llanto me habría desarmado por completo. Esa tarde solo vi a una mujer que había vuelto a llamarme hija únicamente porque necesitaba algo. Me levanté y la dejé ahí, con su café frío. Las semanas siguientes trajeron súplicas, después exigencias, después amenazas desde números distintos. Tu papá estaría avergonzado de ti. Te vas a arrepentir. Guardé cada mensaje. Un abogado me ayudó a redactar una carta formal advirtiéndole medidas legales si continuaba el acoso. Los mensajes se detuvieron. 3 meses después mi tía Consuelo llamó de nuevo. La casa había terminado en remate. Mi mamá se mudó a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Cuando Consuelo intentó visitarla, no le abrió la puerta. Hiciste lo correcto, me dijo mi tía tras escuchar toda la historia completa. No puedes salvar a alguien que solo te busca cuando se está cayendo. Ahora vivo mi vida sin mi mamá. Trabajo, pago mi renta, atiendo a personas que también intentan ordenar sus propias heridas familiares. He aprendido que si alguien realmente te quiere, no te esconde. A veces siento una culpa pequeña e insistente. Entonces recuerdo su mano apretándome el brazo en aquella cocina, su voz explicando que Damián no podía saber que yo existía. Recuerdo la cafetería de mayo. Sí, lo siento, pero sí lo amo. Y ya no sé si te quiero de la misma manera. La verdad es que perdí a mi mamá el día que murió mi papá. No porque él se fuera, sino porque ella decidió convertirse en alguien capaz de negar a su propia hija, con tal de sentirse joven y protegida por un hombre cualquiera. Sigo teniendo la foto de mi papá y yo con la bicicleta. A veces la miro y me pregunto qué diría si supiera todo lo que pasó después. Quiero creer que estaría orgulloso de que no firmé por ella, de que no pagué lo que ella decidió ignorar. Tal vez algún día mi mamá llame sin pedirme nada, sin culparme, sin usar a mi papá para doblarme. Por ahora, sigo construyendo una vida donde no tengo que fingir que no existo para que alguien más pueda sostener una mentira.